Ahí está. Bueno, vamos a hacer la introducción de la materia. Como le comentaba hace un rato, dijimos que en la estática vamos a considerar que los cuerpos son rígidos e indeformables. De ese modo, eh, podemos hacer el análisis de del estudio, podemos hacer el estudio de equilibrio de los cuerpos sometido a acción de fuerzas. Pero antes que eso vamos a empezar vamos a comentar, y nosotros vamos a definir lo que es la mecánica. ¿Sí? Me estaba adelantando, entonces vamos a arrancar definiendo lo que es la mecánica. La mecánica vamos a decir que es la parte de la física que estudia el equilibrio y movimiento de los cuerpos. Cuando estos cuerpos son rígidos, ¿sí? La mecánica que estudia los cuerpos rígidos es la estática y la mecánica que estudia los cuerpos deformables es la resistencia de materiales. ¿Ok? Entonces, allí volvemos a decir que la estática nos va a permitir estudiar las condiciones de equilibrio de los cuerpos, de estos cuerpos que son sólidos, rígidos, indeformables, que están sometidos a la acción de fuerzas. Para ello vamos a admitir la hipótesis de eh, para ello vamos a admitir lo que es la hipótesis de la rigidez, ¿ok? El cual nos dice lo siguiente, que si nosotros tenemos un cuerpo sólido, rígido, deformable, y tomamos dos puntos, el punto A y el punto B, bueno, salió mal, pero bueno, el punto A y el punto B, son dos puntos separados una distancia D, y sobre este cuerpo actúa una fuerza como la que tenemos acá, o un sistema de fuerzas, cuando ya tenemos dos o más fuerzas, hablamos de un sistema de fuerzas, la distancia que tenemos entre ambos puntos permanece constante. ¿Sí? O sea, siempre va a ser invariable la distancia entre dos puntos, porque, debido a que los cuerpos son rígidos e indeformables. Entonces, eso es lo que nos determina la hipótesis de rigidez. Eh, Profe, como ¿podrías hablamos, repetir lo de mecánica? mecánica, ¿qué es lo que es la mecánica? Sí, Que dijimos, lo definimos la mecánica como la parte de la física que estudia el equilibrio y movimiento de los cuerpos. Y así es. ¿ok? Y de allí dijimos que estaba la mecánica de los cuerpos rígidos y la mecánica de los cuerpos deformables. La mecánica del cuerpo rígido es la estática y la mecánica de los cuerpos deformables es resistencia de materiales. ¿Ok? Nosotros ahora estamos viendo este primer cuatrimestre, vamos a ver lo que es estática. Por ende, vamos a considerar que los cuerpos son rígidos. Y allí es donde aparece la hipótesis de la rigidez, ya que nos dice que cuando tenemos un sólido sometido a una fuerza o a un sistema de fuerzas, si tomamos dos puntos separados a una cierta distancia, siempre esos puntos van a permanecer, esa distancia entre esos puntos van a permanecer constantes. ¿Ok? Como hablamos de fuerza, como hablamos de fuerza, entonces vamos a definir el concepto de fuerzas. ¿Sí? Si nosotros tenemos un cuerpo, como en este caso una esfera, apoyada sobre una superficie plana, y sobre esta esfera está actuando una fuerza P, podemos definir que la fuerza es toda acción que tiende a modificar el estado de reposo o de movimiento del cuerpo. ¿Por qué? Porque esa esfera puede estar en reposo y al aplicarle la fuerza comienza a moverse, o esa esfera puede estar ya en movimiento y al aplicar una fuerza se produce una variación de ese movimiento. ¿Ok? Por lo general, la fuerza que podemos encontrar, que son como está diciendo, dice acá, que tenemos una fuerza de gravedad, fuerza centrífuga, la presión también ejercida por, supongamos, una represa, el cual contiene el agua, la presión del agua que ejerce sobre esa represa, está ejerciendo una fuerza, o un tubo por el cual circula vapor o algún líquido, eso también está ejerciendo una fuerza, ya sea de compresión o de tracción, depende de cómo sea el tubo. Bien, y a la fuerza
la podemos definir por medio de su intensidad, su dirección, su sentido y su punto de aplicación. La intensidad es el valor que tiene la fuerza que está en base a un patrón. ¿Cuáles son los patrones? Hay dos patrones. Un patrón es el kilogramo y el otro patrón es la libra, donde la relación entre kilogramo a libra es este que tenemos aquí. Una libra igual a 0,454 kilogramos, casi medio kilo. Entonces, en base al patrón, podemos decir qué adoptamos nosotros acá en el sistema métrico decimal, el kilogramo. Después está el sistema anglosajón, que es el que utiliza la libra. Entonces, en base a nuestro patrón, que está dado por el sistema métrico decimal, que es el kilogramo, podemos decir que el valor de la fuerza van a ser de tantos kilos. ¿Okay? Después tenemos lo que es la dirección. La dirección de la fuerza es aquella que es la recta que pasa por el punto de aplicación. ¿Cuál es el punto de aplicación? El punto de aplicación es el punto donde está aplicada la fuerza y el punto en donde vamos a suponer concentrada toda la fuerza. ¿Ok? Entonces, acá tenemos, se me desaparece el mouse. Acá tenemos, no tiene láser esto, ¿no? No. Bueno, este es el Me punto parece que en opciones de flecha, profe. de opción de flecha. Vaya de nuevo ahí. Opciones de flecha no dice. No, sí, Al último. flecha. Ahí dice flecha, No, no. no. Vaya de nuevo ahí. Donde Opciones de dice flecha. opciones de flecha al último. Automática visible, no sé, creo que. Bueno, no. Bueno, no importa. Vamos con la puntita roja. Dijimos que este es el punto de aplicación de la fuerza, que es donde vamos a suponer concentrada toda la fuerza sobre el cuerpo. Y la dirección es la recta, esta es la dirección. Uy, madre mía. No, tengo que tratar de tener la función esa que me da Profe, no sé si estoy en lo correcto, si alguno de los chicos sabe, pero creo que con control Z puede volver a, o sea, se borraría si hace una línea mal. No, no sé Sí, si está bien, no sé si alguno de los chicos no, sabe. lo estoy haciendo, lo hago. Mirá, ve que el puntito se aparece y desaparece, ahí estoy haciendo control Z, pero no se borra todo lo que hice. Ah, bien. Sí, eso lo hice y no da resultado. Bueno, eso lo que marqué en rojo es la dirección. O sea, la dirección es la recta que pasa por el punto de aplicación y a lo largo de la cual la fuerza me tiende a mover el cuerpo. ¿Ok? O sea que esta fuerza tiene esta recta de acción con esta dirección. ¿Está claro? Entonces la fuerza me tiende a desplazar el cuerpo a lo largo de esta dirección. ¿Sí? Y después tenemos el sentido. El sentido está dado básicamente por la flechita. La flechita es la que me define el sentido hacia un lado o hacia el otro. ¿Está claro? Ahora, a la fuerza la podemos, como la fuerza es una magnitud vectorial, ¿por qué? Porque posee intensidad, dirección y sentido, la podemos representar a través de un vector fuerza. ¿Qué es lo que tengo acá? Acá tengo un cuerpo en donde tengo aplicada una fuerza que la he representado por medio de un vector. Este vector va a tener una magnitud, una dirección, un sentido y una recta de acción. ¿Ok? La magnitud, la dirección, el sentido y la recta de acción. Esa magnitud o intensidad va a estar dada en función de una escala, que es la escala de fuerza que tenemos acá.
¿Ok? Esa escala de fuerza, que está en kilogramos sobre centímetros cuadrados, quiere decir que por cada kilogramo de fuerza que tengamos, le va a corresponder un centímetro. También podemos hacerlo en kilogramos sobre milímetros o gramos sobre milímetros, lo que nosotros, en función de los valores de fuerza que tengamos. Por lo tanto, si yo tengo una fuerza de 10 kilogramos, eso va a ser equivalente a 10 centímetros. Entonces, la longitud del vector está en función de la magnitud de la fuerza. ¿Ok? Tenemos un punto de aplicación, que es el punto A. Ese vector fuerza tiene una dirección que está dada, que es coincidente con la recta de acción. Esta es la recta de acción. ¿Ok? Entonces, el vector tiene esa recta de acción, se desplaza a lo largo de toda esa recta de acción y va a tener esta dirección. Va a tener esta magnitud y el sentido que es determinado por la flecha. Y va a tener este sentido. ¿Ok? Acá tenemos una fuerza que la hemos representado a través de un vector actuando en un cuerpo. Lo mismo sucede en esto. Acá tenemos una esfera, una superficie plana, y tenemos que la esfera está fija a la superficie en el punto M y la podemos fijar y la fijamos al punto en el centro de la esfera, en O. Por lo tanto, si le aplicamos una fuerza en B, me tiende a hacer girar la esfera en sentido antihorario. Si lo aplicamos en A, me tiende a hacer girar la esfera en sentido horario. Y si a la fuerza le aplicamos en el punto O, ahí donde está sustentada, me tiende a producir un desplazamiento de la esfera. ¿Ok? A este vector fuerza lo podemos aislar. Y cuando lo aislamos lo llamamos como vector libre. ¿Sí? Y ese vector libre nos va a servir ahora, más adelante, para poder determinar a través de lo que es el triángulo de fuerza o para el logramo de fuerza, poder determinar la resultante de las fuerzas actuantes cuando tenemos dos o más fuerzas actuando en un cuerpo. Dijimos que cuando teníamos dos o más fuerzas, estábamos hablando de un sistema de fuerzas. En este caso tenemos un cuerpo en donde tenemos aplicada la fuerza P1, P2, P3, P4, aplicada a cada una de ellas en los puntos A, B, C y D. Entonces, sobre este cuerpo se dice que está actuando un sistema de fuerzas. ¿Ok? Ese sistema de fuerzas puede ser plano o espacial. Puede ser plano o puede ser espacial. Las fuerzas, cuando las rectas de acción, de las fuerzas que integran, que componen el sistema, se encuentran en un mismo plano, el sistema de fuerzas es un sistema plano. Ahora, cuando esas rectas de acción no están en el mismo plano, el sistema va a ser espacial. Para ambos casos vamos a tener fuerzas concurrentes y fuerzas no concurrentes. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver más adelante, cómo determinar las resultantes de los sistemas de fuerza que actúan en cada uno de los cuerpos. ¿Sí? De forma analítica, de forma gráfica, y no solamente las resultantes, sino también las equilibrantes, las fuerzas que equilibran el sistema. ¿Ok? Profe, Sí. ¿puede explicar de vuelta cuándo es un sistema plano y espacial? Bueno, un sistema es plano cuando la recta de acción de la fuerza, dijimos que la fuerza tiene la fuerza tiene una recta de acción. Esta es la recta de acción, la que marqué aquí en rojo. ¿Sí? Esa recta de acción, cuando toda la recta de acción de todas las fuerzas se encuentran en un mismo plano, el sistema es plano. Ahora, cuando la recta de acción de las fuerzas se encuentran en distintos planos, el sistema va a ser espacial. ¿Ok? Si esta fuerza P1, P2, P3, suponemos que la recta de acción están todas en el mismo plano, el sistema es espacial. Ahora, si nos alejamos, ¿sí? Y tratamos de verlo como que está en tres dimensiones, y los sentidos
la recta de acción de las fuerzas están en distintos planos, ¿sí? Allí ya estamos hablando de un sistema espacial. Nosotros vamos a ver solamente el sistema plano de fuerzas y de allí vamos a ver las fuerzas concurrentes y no concurrentes. ¿Está claro? Sí, gracias. Bien. Bueno, esta es una pequeña introducción de fuerzas. Ustedes ya habrán visto algo de fuerzas en física, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es los principios de la estática. Los principios de la estática son 4. El primer principio de la estática me dice lo siguiente. Me dice que si tengo un cuerpo rígido, sólido, indeformable, en la cual están actuando dos fuerzas, la fuerza P1 y la fuerza P2, donde ambas fuerzas tienen un mismo punto de concurrencia, un punto de aplicación, ¿sí? La acción que ejercen estas dos fuerzas es equivalente a la resultante de ambas dos, a una fuerza resultante que lo podemos determinar a través del método del paralelogramo o a través del triángulo de fuerza. ¿Okay? Entonces, veamos el método del paralelogramo. A estas fuerzas que están actuando las represento a través de su vector, ya que dijimos que las fuerzas son magnitudes vectoriales. Entonces, a la fuerza P1 las represento por el medio a través del vector P1. ¿Qué hago? Aíslo. Lo que estoy haciendo es tomando un vector de fuerza, un vector libre, ¿sí? Lo aíslo. Entonces, tengo la fuerza P1 y la fuerza P2 en un punto cualquiera, que es el punto O. El método de paralelogramo consiste en, por el extremo de la primer fuerza, trazo una paralela de la segunda, ¿sí? Esta es la... Bueno, la verdad que no me... Supongamos que fuese una paralela. No, pero está muy mal eso. No, olvídese. No me sale. Bueno, por el extremo de la primera, trazo una paralela a la segunda fuerza. Y por el extremo de la segunda, trazo una paralela de la primera. Estos se van a cortar en este punto Q. Uno, el origen con el extremo, ¿sí? Y eso me determina la fuerza resultante y que va a tener una magnitud, una dirección y un sentido. Presionando Shift, no sé. No, presiono Shift y no pasa nada. No. Tengo la opción de flecha abajo de todo. Bueno, espero que borre todo esto. Opción de flecha, automático ocultar, visible, no sé qué es lo que es. No sé qué es lo que es la opción de flecha. Bueno, nada, sigamos con esto. Bueno, entonces, dijimos que por el extremo de la primera trazo una paralela de la segunda, por el extremo de la segunda trazo una paralela de la primera fuerza, se van a cortar en un punto, que es el punto Q. Uno, el origen de donde están aplicadas las fuerzas, con el punto que se han cortado ambas paralelas, y obtengo la fuerza resultante. Esa fuerza resultante va a tener esta dirección con su recta de acción, va a tener este sentido y va a tener esta magnitud. Por lo tanto, trazo una paralela de este vector resultante a este origen A, que es el punto donde estaban aplicadas ambas fuerzas P1 y P2,
y me queda representada la fuerza resultante de ambas fuerzas. Por lo tanto, esta fuerza resultante va a tener una acción equivalente a ambas, al efecto que producen ambas fuerzas en este punto A, actuando sobre este cuerpo. ¿Ok? Otra manera de poder determinar la resultante es a través del triángulo de fuerza. Acá tengo un cuerpo también sólido, rígido, deformable, donde en el punto A está actuando la fuerza P1 y está actuando la fuerza P2. ¿Qué hay? Que lo que hago, tomo un punto cualquiera, aíslo la fuerza P1, la represento a través del vector P1 y a continuación coloco el vector P2. Por lo tanto, el origen de la primera con el extremo de la segunda y puedo determinar la resultante. Como verán, esta resultante es la suma de P1 más P2. ¿Ok? Entonces esa es la fuerza resultante, que tiene esta recta de acción, este sentido y esa magnitud. ¿Qué hago? Traslado este vector, lo traslado acá al origen del punto A y me queda representada la resultante de las fuerzas actuando en el cuerpo. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, pero Profe, y cambiándole la dirección y el sentido a P1 y P2, manteniendo el punto de aplicación, sale la equilibración. En realidad la equilibrante, vos no le va a cambiar el sentido a P1 y P2, vos le va a cambiar el sentido a la resultante. ¿Ok? Si vos le cambiás el sentido a la resultante, bueno, si estoy tratando de dibujar una flechita, ¿ok? Si le cambia el sentido a la resultante, acá tenemos un sistema de fuerza en equilibrio. ¿Por qué? Porque tenemos un triángulo cerrado. Tengo esta fuerza para allá, esta P2 viene para acá y la resultante viene para acá. ¿Sí? Por lo tanto, esta sería la fuerza equilibrante. La que está dibujada originalmente, esta es la fuerza resultante porque es la suma de ambas. ¿Sí? La resultante es la suma de P1 más P2. ¿Ok? Si yo paso este resultante, lo paso para este lado, lo paso restando, menos R, ¿ok? Esto va a ser igual a 0. ¿Está claro? Por lo tanto, acá la resultante es la equilibrante de la suma de estas fuerzas. ¿Ok? Tenemos un sistema de fuerzas cerrado y se dice que el sistema se encuentra en equilibrio. ¿Está claro? Igual ahora lo vemos a eso. Sí, pero Ahora lo vemos. Bueno, entonces este es el primer principio de la estática. Acá seguimos con el primer principio de la estática y decimos que, bueno, tenemos nuevamente el cuerpo. Tenemos nuevamente el cuerpo, en donde en este caso tenemos aplicada también la fuerza P1 y P2, pero forman un ángulo cada vez más pequeño, ¿sí? Entonces vamos a hacemos el triángulo de fuerza. Hacemos el triángulo de fuerzas y vamos a tener que P1 más P2 tengo la fuerza resultante. ¿Ok? Ahora, si este ángulo alfa es igual a 0, estamos en presencia de un sistema de fuerzas que se denomina como fuerzas colineales. ¿Ok? Entonces, si acá este P1, el ángulo que forma P1 y P2 fuese igual a 0, tendríamos la fuerza P1 acá. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a tener una suma de fuerzas P1 más P2, donde la resultante es la suma de ambas fuerzas. Por lo tanto, la resultante va a ser desde acá hasta acá. ¿Ok? Con este sentido. ¿Está claro? Las fuerzas van a ser positivas si tienen el sentido que van hacia la derecha y van a ser negativas si tienen sentido que van a la izquierda. Por lo tanto, si en este caso tengo dos fuerzas, si el ángulo alfa fuese igual a 0, tendría dos fuerzas que se suman, P1 más P2, cuya resultante va a ser esta. ¿Sí? Ahora, si el sentido de las fuerzas fuesen
opuestos, por lo tanto la resultante se va a restar, va a ser, va a ser igual a la diferencia entre la acción que ejercen ambas fuerzas, que es el caso que tenemos acá. En este caso tenemos un cuerpo en donde tenemos en el punto A aplicada la fuerza P1 que va hacia la derecha y la fuerza P2 que va hacia la izquierda. Por lo tanto, su resultante va a ser igual a P1 menos P2. O sea, tengo la fuerza P1, esto no lo lleven en el apunte. Tengo la fuerza P1 y por el origen, perdón, por el extremo de P1 trazo P2. Trazo la fuerza P2. ¿Ok? Por lo tanto, mi resultante, ¿cuál es? Es desde acá hasta acá. ¿Y cuál va a ser el sentido que va a tener mi fuerza resultante? Va a ser la de la mayor. Eso lo tengo representado en este gráfico. Tengo la fuerza P1 que va desde aquí hasta acá. Después le resto P2 y me queda como resultante esto. ¿Ok? Esa es la diferencia que va a ser el valor de la resultante. ¿Está claro? Esos sistemas de fuerzas se denominan fuerzas colineales, que tienen la misma recta de acción y pueden ser de igual sentido o de distintos sentidos. Cuando tienen igual sentido se suman, cuando tienen distintos sentidos se restan. Ahora, si las fuerzas son de igual intensidad, pero sentido contrario, ¿sí? Vamos a tener que la resultante va a ser igual a 0. Cuando la resultante es igual a 0, se dice que el sistema se encuentra en equilibrio. ¿Ok? Si acá yo tengo que P1 y P2 tienen la misma intensidad, voy a tener que P1 menos P2 va a ser igual a 0. Por lo tanto, el resultante es igual a 0, se dice que el sistema se encuentra en equilibrio. ¿Ok? Y eso es lo que me determina el segundo principio de la estática, el cual me dice que si yo tengo dos fuerzas, ¿sí? Para que éstas se equilibren, tienen que tener la misma recta de acción, tienen que tener igual intensidad y sentido contrario. ¿Está claro? Ahora, veamos este ejemplo. Si yo tengo este cuerpo, en donde sobre este cuerpo está actuando la fuerza P1 y la fuerza P2 actuando en el punto A. Yo de este sistema de fuerzas que actúa en el punto A, puedo encontrar su resultante y también puedo encontrar su equilibrante. Su resultante la puedo encontrar directamente acá a través del método del paralelogramo, en donde por el origen de la primera, ¿sí? trazo una paralela a la segunda, y por el origen de la segunda trazo una paralela a la primera. Estas se cortan en este punto, entonces uno el origen con el punto donde se cortan ambas paralelas y obtengo la resultante. ¿Es claro? Lo puedo hacer a través del método de paralelogramo, como también lo puedo hacer a través del método del polígono del triángulo de fuerza. En este caso está dibujado a través del método del paralelogramo. Ahora, acá está dibujado a través del triángulo de fuerza, ¿cuál? Su fuerza equilibrante. ¿Por qué? Porque yo tomo un punto cualquiera y trazo el vector de la fuerza P1. A continuación trazo el vector de la fuerza P2 y su resultante va a ser, la resultante o su equilibrante va a ser aquella que va del extremo de la última al origen de la primera. ¿Ok? Al trasladarlo a este vector acá, al punto de aplicación, que es el punto A, vemos que esta fuerza equilibrante menos R, ¿sí? tiene la misma recta de acción que R, que es la resultante, tiene igual intensidad, pero tiene sentido contrario. ¿Está claro? Entonces, siempre que ustedes tengan un triángulo de fuerza cerrado, como está acá, están encontrando la equilibrante. Ahora, si ustedes quieren encontrar la resultante, tienen que hacer la suma de la fuerza. Por lo tanto, vamos a tener P1 más P2, el sentido sería este de acá.
¿Está claro? Sí, profe. Entonces, profe, serían dos cosas distintas, equilibrante y resultante. Es la misma, o sea, son dos fuerzas, o es la misma fuerza, pero de sentido contrario. ¿Ok? Vos tenés en un sistema de fuerza, vos podés encontrar el resultante de las fuerzas. Acuérdate, el sistema de fuerza es cuando tenés dos o más fuerzas actuando sobre un cuerpo. En este caso tenemos un sistema de dos fuerzas actuando sobre el cuerpo en el punto A. Yo te puedo decir, necesito que me encontres la fuerza resultante de ese sistema de fuerzas. ¿Qué es lo que haces? Haces, a través del método del paralelogramo, podés, que hice aquí, podés encontrar su resultante. O podés encontrarlo a través del método del triángulo de fuerza. Pero yo también te puedo decir, bueno, necesito que encuentres la fuerza equilibrante de este sistema de fuerza. ¿Por qué? Porque esta fuerza me está ejerciendo una acción sobre este cuerpo cuya equivalente es su fuerza resultante. Pero supongamos que ustedes yo no necesito que me encuentre la fuerza resultante, pero sí la fuerza equilibrante, entonces allí como la única forma de hacerlo es a través del triángulo de fuerza, porque no podés plantear el paralelogramo de fuerza, porque vos sabes que el sentido, en forma conceptual, vos sabés que el sentido de la fuerza resultante es opuesto al sistema de fuerza planteado. ¿Claro? Entonces, haces el triángulo de fuerza y podés obtener la dirección, la intensidad y el sentido de esa fuerza equilibrante. ¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias. Sí, Víctor, equilibrante y la opuesta del resultante. Sí, señor. Estoy respondiendo ahí uno en el chat. Bueno, veamos ahora lo que es el tercer principio. El tercer principio me dice de que si yo tengo un cuerpo como el que tengo aquí, donde en el punto A está actuando una fuerza P, y a este cuerpo le aplico un sistema de fuerza en equilibrio. ¿Cuál es el sistema de fuerza en equilibrio? Son dos fuerzas colineales de igual intensidad, pero de sentido contrario. Es este que tengo acá. Este que tengo acá. Mira, ahí me salió perfecta, como en ninguno de todos los otros casos, ahí me salió bárbaro la línea. Este es un sistema de fuerzas en equilibrio, que es un sistema nulo, porque tengo una fuerza P para acá, que tiene esa dirección, esa intensidad, y sobre la misma recta de acción tengo esta otra fuerza P2', que tiene la misma intensidad que la anterior, pero de sentido contrario. Por lo tanto, la suma de estas fuerzas P' y P2' es igual a 0. ¿Okay? Entonces, el tercer principio me dice que si a un cuerpo, en el cual está actuando una fuerza, le aplico un sistema de fuerza en equilibrio, ¿sí? La acción de ese sistema de fuerza no se modifica. O sea, la acción del sistema de fuerza ese aplicado no me modifica la fuerza, la acción que me está ejerciendo esta primera fuerza original. ¿Se entiende? Esta fuerza P, actuando en el punto A, me produce una acción. Si sobre esa misma recta de acción de la fuerza coloco un sistema de fuerza en equilibrio, que es un sistema de fuerza nulo, sigue siendo, esta fuerza se anula, por lo tanto, la acción de esta fuerza P sigue actuando, no se ha modificado. ¿Okay? Pero esto ¿qué me lleva? Me lleva a plantear el teorema de la transmisibilidad de fuerza. Teorema de la transmisibilidad de fuerza. El cual me permite trasladar la fuerza a lo largo de su recta de acción. Entonces, si yo en este cuerpo, en el cual tengo la fuerza P aplicada en el punto A,
y en el punto B, que es coincidente con la misma recta de acción de P, tengo aplicada este sistema de fuerza nulo, si ahora yo anulo, en vez de considerar P' y P, considero P2' y P, la puedo anular porque tiene la misma intensidad y sentido contrario, lo que he hecho es trasladar el punto de aplicación de la fuerza desde A hasta B. Por lo tanto, acá en esta figura C, puedo ver que la fuerza en el punto B me está actuando la fuerza P', en donde esta fuerza P', la fuerza P' es igual a la fuerza P. Pero yo lo que he hecho es anular la fuerza P con la fuerza menos P2'. Por lo tanto, lo que he hecho es trasladar el punto de aplicación de la fuerza. Y esto es lo que se denomina como teorema de transmisibilidad de fuerzas. ¿Se entiende? Chicos. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, O sea, profe, Sí, o sí, sea profe. que aplicando sistemas de fuerza nulos se puede trasladar el punto de aplicación de una fuerza. exactamente. Exactamente. Mejor dicho, de un sistema de fuerzas. De un, sí. ¿En la práctica es aplicable esto? En la práctica es aplicable. Pero en la práctica no es tan aplicable. ¿Por qué? Porque acá estamos en la estática donde dijimos que estamos considerando cuerpos rígidos e indeformables. ¿Sí? Cuerpos sólidos. Pero lo comenté hace un rato cuando estuvimos hablando de que en la realidad los cuerpos cuando están sometidos a acción de fuerza, ¿sí? Se deforman. Por lo tanto, este teorema de transmisibilidad es únicamente aplicable para cuerpos rígidos, solamente cuerpos rígidos. ¿Sí? Es aplicable en lo cotidiano, ¿sí? Porque depende del punto de vista en el cual lo quieras aplicar. Si vos tenés una fuerza P aplicada en el punto A, esta fuerza P te va a producir, si tuviéramos resistencia de materiales, vamos a decir que esta fuerza P me produce tensiones normales en ese punto. ¿Sí? En este punto, si analizamos el elemento diferencial de área en el cual está aplicada esta fuerza, ¿ok? Vamos a tener tensiones normales, que no van a ser la misma que las tensiones normales que me produciría la fuerza P' en este punto B. ¿Por qué? Porque el cuerpo varía geométricamente. ¿Está claro? Pero eso ya es un detalle muy fino. ¿Sí? Ahora, si nosotros queremos decir, bueno, yo tengo este cuerpo sólido en donde esta fuerza P me está produciendo un desplazamiento de este cuerpo hacia la izquierda, si yo aplico el teorema de transmisibilidad de la fuerza, si en vez de aplicarla en el punto A lo aplico en el punto B a la fuerza, me sigue produciendo el mismo desplazamiento del sólido para el mismo sentido, ¿sí? Con la misma intensidad. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. ¿Qué pasa? Bueno. Pero, profe, una consulta. El sistema nulo, o sea, el que yo agrego para cambiar el punto de aplicación, tiene que estar basado en la misma fuerza que yo aplico, ¿no? Claro, claro. Por eso acá está puesto que P por eso acá yo pongo que P es de igual magnitud o intensidad que P' y es igual a menos P'. ¿Sí? Yo originalmente tengo una fuerza P aplicada, que tiene una cierta magnitud. Cuando le aplico este sistema de fuerza en equilibrio, que es un sistema nulo, le estoy aplicando este que tengo acá. ¿Ok? Donde esta fuerza P' es igual a P,
pero también tengo la fuerza menos P' porque tiene sentido contrario, que tiene igual magnitud, pero tiene sentido contrario, por eso es negativa. ¿Ok? Entonces, este es un sistema nulo. Ahora, si yo traslado la fuerza, anulo, en vez de considerar P' y P, considero P, que es igual a P', y considero P, y por ende tengo que tener en cuenta el menos P', la fuerza que me está quedando es la P2' menos P2', la fuerza que me queda es la fuerza P', que la fuerza P' es la que está aplicada en el punto B, que es igual en magnitud, en dirección y sentido que la fuerza PP. La fuerza P' es igual en magnitud, dirección y sentido que la fuerza P. Solamente que está aplicada en el punto B, que se encuentra a una cierta distancia de A, pero sobre la misma recta de acción. Esta es la recta de acción. Profe, ¿Sí? y si sobre el cuerpo, por ejemplo, en A actúan más de una fuerza P, por ejemplo, P1 y P2, ¿el teorema se aplica o no? Allí lo que tenés que hacer es determinar la fuerza resultante y sobre la recta de acción de la fuerza resultante, acá, tenés que determinar, este caso sería, ¿sí? Tenés que aplicar determinar esta fuerza resultante. Y ahí aplicar recién el sistema de fuerza. Entonces, sobre la recta de acción de esta fuerza resultante, en un punto cualquiera, por ejemplo acá, ¿sí? Tenés que aplicar un sistema nulo. Un sistema nulo. ¿Ok? Claro, en donde R sea igual a R' y esto sea igual a menos R'2. Exactamente. Entonces, si después vos anulás esa fuerza R2' con esta fuerza R, lo que has hecho has trasladado del punto de aplicación del punto A al punto B, lo llamemos por ahí. Bien, gracias. Bueno. Dijimos que era solamente aplicable. Sí. Y esto prácticamente no se podría aplicar porque la mayoría de los cuerpos en los que se aplican fuerza hoy en día, por ejemplo en la construcción, tienden a ser ¿Tienden a qué? a deformarse, ya sea por pandeo, compresión o alguna otra cosa. Por ahí depende de lo que vos quieras analizar. Por ejemplo, si estás analizando cómo se mueve un dado. Claro, o sea, esto es algo muy general. ¿Sí? Son principios que son aplicables. Bueno, por eso en la forma aclaración general. que hizo usted, ¿no? Claro. Esto es algo muy estamos hablando en forma general. Después, si queremos ver un tema puntual, lo planteamos puntualmente y lo vemos. Pero a modo, esto son principios que se plantean a modo general, para después ver dónde uno lo aplica, ¿no? Por eso la aclaración de que se consideran indeformables los cuerpos, ¿verdad? Exactamente. ¿Por qué? Porque si los cuerpos fuesen deformables, tenemos acá este ejemplo. ¿Sí? Acá que tengo un resorte que tiene una longitud, desde el punto O hasta A, una longitud A, y desde A hasta B, una longitud B. Si yo aplico una fuerza, acá, ¿qué pasa? Se me produce como un resorte, un cuerpo deformable, se me va a producir una deformación de este tramo. A la longitud A se le agrega, se modifica su longitud un delta o un diferencial de A. ¿Ok? Mientras que B permanece constante. Ahora, si yo le coloco una fuerza aquí, perdón, acá, coloco una fuerza acá, ¿qué pasa con todo el resorte? A la longitud inicialmente A se va a deformar un delta A y la longitud inicialmente B se va a deformar un delta B. Se deforma todo el cuerpo. ¿Ok? Esto es por eso que solamente esto es aplicable a los cuerpos sólidos y rígidos. ¿Ok?
Veamos el cuarto principio. Profe, Sí. profe, sí, digo, sería aplicable también en caso de que la fuerza sea menor a la necesaria para deformar el cuerpo, digamos, hablando de, Resorte, en ese no sé, caso. porque digo, no de un resorte, por ejemplo, pero si hablamos de, no sé, una lapicera, aplicando una fuerza que sea menor a deformable, se lo podría, a deformar la lapicera, digamos, se podría considerar que es rígido, como Sí, para hacer ciertos sí, cálculos funcionarios, ¿no? sí, sí, está claro. Claro, Está claro. Lo que pasa es gracias. que, ojo, siempre los cuerpos, si vamos a ver la parte de estática, ¿qué me produce la fuerza aplicada? Que en este caso me está produciendo un desplazamiento del cuerpo, nada más, me produce solamente un desplazamiento del cuerpo, en el sentido hacia la izquierda. ¿Sí? Esa fuerza me está produciendo un desplazamiento del cuerpo hacia la izquierda, nada más. ¿Ok? No me lo está deformando el cuerpo, porque el cuerpo es totalmente sólido y rígido. ¿Ok? Entonces, en este caso que voy a decir que tenemos una lapicera que le está aplicando una fuerza, como la lapicera, si vos la consideras como un elemento sólido y rígido, la fuerza, sea pequeña o sea grande, lo va a desplazar para el lado que vos le aplique la fuerza. ¿Ok? Ahora, si vos lo consideras ya a la lapicera como un elemento que se puede deformar cuando uno le aplica una fuerza, por ejemplo, si yo le aplico una fuerza de compresión y lo considero un cuerpo sólido, la lapicera se va a desplazar. Ahora, si yo lo considero como un elemento deformable, a la lapicera, si yo le aplico una fuerza elevada, va a llegar un momento que se va a romper. Se va a romper en el punto donde estoy aplicando la fuerza. ¿Está claro? Claro. Entonces, ¿y eso qué pasa? ¿Por qué sucede eso? Porque esa fuerza aplicada en forma puntual en un elemento deformable, ¿sí?, produce tensiones. Esas tensiones van a ser soportadas hasta un cierto punto, pero después me va a producir la rotura de la lapicera o la deformación de la lapicera. Porque la lapicera se va a deformar. Lo que pasa es que no lo vemos, es tan pequeño que no lo vemos, pero se comienza a deformar hasta un cierto punto que se rompe. Lo que pasa es que, bueno, la lapicera es un elemento bastante Profe, rígido. ¿Qué? si yo tengo dos cuerpos, ¿sí? Uno que se deforma y otro que no, y los quiero mover a una cierta distancia, el cuerpo que se deforma le voy a tener que aplicar más fuerza, ¿no? Para moverlo, que el cuerpo que no. Vos tenés un Yo creo que cuerpo. depende del punto de aplicación. Claro. O sea, si vos tenés un cuerpo sólido y un cuerpo deformable, y vos querés desplazarlo a ambos, aplicar la fuerza sobre el cuerpo sólido y ahí ya lo desplaza se desplaza a ambos. Ahora, si vos le aplicas la fuerza Sí, sí, sobre. pero a lo que voy, suponete que yo quiero desplazar los dos, o sea, el cuerpo que se deforma voy a necesitar más fuerza, por ejemplo, que le aplique la misma fuerza a cada uno individualmente. Son temas muy puntuales, pero habría que ver cómo es el cuerpo, pero sí, en un principio, mirándolo así a grandes rasgos, sí, tendría que aplicarle mayor fuerza, porque ¿qué pasa? Primero se va a comprimir muy pequeño, muy poquito, pero se va a comprimir y después va a desplazar. Eso es lo que vos me querés decir, ¿cierto? Sí, sí, sí. Por ejemplo, una pelota de fútbol, una que está desinflada y la otra que está inflada. Y sí. ¿Y eso por qué? Porque parte de la energía se va en energía de formación. Exactamente. La energía, cuando uno le aplica una Yo lo que creo que se va a fuerza, aplicar más trabajo. cuando uno le aplica una fuerza a un cuerpo, ¿sí?, parte de la fuerza se transforma en energía cinética de movimiento y parte en energía de trabajo. Porque hace más trabajo. ¿Ok? Entonces, esa energía cinética, ¿sí?, es la deformación del cuerpo. Y la otra es el trabajo que produce el desplazamiento, o el movimiento, lo que sea. ¿Ok? Entonces, la energía cinética es la que produce el movimiento, y la energía de trabajo es la que se acumula, con la deformación del cuerpo. ¿Ok? Entonces, si
si... ¿Qué le estaba por decir? Si si la energía cinética, si la energía de formación es muy pequeña, esa energía de trabajo va a ser muy pequeña. Entonces, toda la fuerza aplicada es directamente proporcional a la energía cinética. Por lo tanto, produce el movimiento. ¿Ok? Ahora, si la deformación es grande, si la deformación es grande, una gran parte de esa energía aplicada se está transformando, se está acumulando como energía de trabajo. ¿Por qué se acumula como energía de trabajo? Porque en ese caso actúa como un acumulador de energía. En el caso de un resorte, ¿sí? El resorte tiene una cierta rigidez, que cuando le aplicamos una fuerza, ¿sí? Se le va a aplicar una fuerza hasta un cierto punto donde comienza a deformarse. Por ejemplo, veamos el caso de un resorte de un amortiguador de un auto. El amortiguador del auto, ¿cómo trabaja? Soporta una carga de compresión. Esa carga de compresión, ¿qué hace? La fuerza actúa la fuerza se acumula como trabajo. Entonces el resorte actúa como un acumulador de energía, el cual vuelve en forma de trabajo cuando el resorte vuelve a expandirse. ¿Ok? Se comprime debido a una fuerza, entonces acumula energía, que es trabajo. Ese trabajo vuelve en forma de energía cuando el resorte vuelve a su estado original. ¿Está claro? Entonces, para el caso de un cuerpo sólido, el tema que estamos viendo ahora en este momento es que el cuerpo es totalmente indeformable, la acción de la fuerza lo único que produce es un desplazamiento del cuerpo. No está produciendo ningún tipo de deformación, ni ningún tipo de deformación que me pudiera llegar a producir un trabajo. ¿Entendió? Sí, sí. O sea, profe, los conceptos estos serían puramente teóricos, digamos, porque no existen cuerpos no deformables. Son puramente teóricos. Estos son conceptos teóricos, tal cual. Una piedra, una roca podemos considerarla como algo totalmente sólido, ¿ok? En el cual cuando vos le aplicás una fuerza, le pegás una patada, esa acción de la patada, de la fuerza que vos le estás aplicándole con el pie, lo que está produciendo es un desplazamiento de la piedra, de la roca, ¿ok? Ahora, si vos a un fútbol desinflado le pegás una patada, ¿sí? La acción de esa fuerza, lo primero que hace es deformarlo al fútbol y después lo desplaza. ¿Ok? Ahora, nosotros cuando hablamos en la mecánica, nosotros no vamos a hablar de rocas, nosotros hablamos siempre de ejes, de árboles de leva, de estructuras, o de componentes de estructuras y demás, de bulones, de remaches, de barras, de perfiles, ¿sí? Todos esos elementos que son de acero o de plásticos o de poliéster, o sea, todo lo que son elementos que pueden ser mecanizables, eh, siempre tienen una pequeñísima deformación, o pequeña o grande deformaciones, depende del material que sea. ¿Ok? Y depende después del tratamiento térmico que le demos para darle mayor resistencia. Por eso es que yo le decía que la materia esta de materiales metálicos es muy buena porque ahí aprenden a ustedes a ver cuáles son los distintos materiales, los componentes de cada material, los tratamientos térmicos que tienen que darle a cada material para que sean más duros o más blandos. Por ejemplo, un material 4140. Los materiales más comunes son, que usted lo puede encontrar acá en el mercado, en la venta libre, son el 1010, el 1040, o 1045, el 4140, el 8620. Después ya tenemos aceros aliados más específicos que son el Beresta, el Bora, el 52100. Después tenemos ya todas las líneas de los aceros Boiler que son el K100, K110,
Después tenemos los S1, S2, D1, D2. Bueno, hay una gran cantidad de materiales. Cada material tiene una característica. Y a cada material le corresponde un cierto tratamiento térmico en función del cual queremos aplicarlo. Básicamente, si nosotros tenemos un material, un 4140, un 4140 es un material que se templa, ¿sí? Y puede agarrar una dureza máxima de 54 Rowell C. Esos 54 Rowell C, esa dureza, la va a tener tanto en la periferia como en el núcleo. ¿Ok? Entonces, si ese material está sometido a torsión, es frágil. Es un poco frágil. ¿Por qué? Porque tiene demasiada dureza. Ahora, si está sometido a la flexión, también. Ahora, si está sometido a la compresión y a la tracción, ya es más resistente. Ahora, si usted toma un material, un 86-20, el cual le puede dar una dureza superficial, se le hace un cementado, se dice. Le da una dureza superficial, que puede tener una dureza de 62 Rowell C, que es muy duro, pero el núcleo le queda con una dureza de unos 25 Rowell. ¿Ok? Un núcleo que tiene una pequeña dureza, una cierta dureza, pero es blando, a comparación de los 60 que tiene en la periferia. Entonces, ese eje que está hecho en 86-20, que está cementado y que tiene esa dureza superficial de 62 Rowell y en el núcleo tiene 25 aproximadamente, ¿sí? Es un eje que va bien para elementos que van sometidos a torsión. ¿Ok? Bueno, esas cosas ya la van a ir viendo ustedes más adelante. Por lo tanto, Profe, eso sería la ductilidad de los materiales. claro, el material puede ser más dúctil. Sí, en realidad el material tiene una cierta ductilidad en su estado natural. Después, cuando uno lo trata, ya la ductilidad original se pierde, por supuesto. ¿Sí? Y lo que uno le hace un tratamiento térmico a los materiales para poder aumentarle la resistencia de acuerdo a la utilidad, a dónde va a ser aplicado. Claro, bueno, pero no estamos yendo del tema. Podemos hablar un montón de esto si quieren, pero hagamos una clase de esto otro día. Nos juntemos con el profe de materiales metálicos y lo vemos. Es muy bueno, es muy lindo el tema ese. Bueno, veamos ahora el cuarto principio, el último y cuarto principio de la estática. Si yo tengo un cuerpo como esta esfera, el cual tiene un peso propio de la esfera, sobre este cuerpo me está ejerciendo una acción sobre un plano de apoyo, que es este que tengo aquí indicado, que es debido a ¿qué? A la fuerza de gravedad. O sea, si esta es una mesa y acá tengo un cuerpo, tengo esta esfera, el peso propio de la esfera me ejerce una fuerza debido a la acción de la gravedad. ¿Ok? Eso sería la normal, profe, ¿no? ¿Cómo? Sería como la normal que ejerce la superficie sobre el cuerpo. Claro, o sea, este cuerpo me ejerce una acción sobre este plano de apoyo. Y este plano de apoyo, para poder mantener el equilibrio y tener este cuerpo quieto, me está ejerciendo una fuerza de igual intensidad y de sentido contrario, que lo estamos representando acá en forma aislada, que es una fuerza de reacción. ¿Ok? El peso propio de la esfera es P, y para que el sistema se encuentre en equilibrio, para que esta esfera no caiga, ¿sí? La mesa o el apoyo, este plano de apoyo me ejerce una fuerza de igual intensidad y sentido contrario. Por lo tanto, acá estamos en presencia de ¿qué? De un sistema de fuerza en equilibrio. Son dos fuerzas colineales de igual intensidad, donde P es igual a menos P, pero tienen sentido contrario. Y como tienen sentido contrario, ambas fuerzas, la suma de ambas fuerzas es igual a cero. Cuando la suma de las fuerzas es igual a cero, se dice que el sistema se encuentra en equilibrio. ¿Claro? Eso es lo que me dice el cuarto principio de la estática. Bueno. Hasta acá llegamos, chicos, por hoy. ¿Alguna duda? Profe, ahí no debería ser P menos P igual a 0, o
el hecho de ser fuerza reactiva termina siendo cero. No, justamente. La fuerza activa y la fuerza P, que la consideramos positiva, y la fuerza de reacción es una fuerza que tiene sentido contrario a la fuerza P. Por lo tanto, la denominamos, es una fuerza negativa, opuesta a P. Por eso la suma de ambas fuerzas es igual a cero. Es lo que está escrito aquí, donde P es igual a menos P, por lo tanto la suma de ambas es igual a cero. Claro, listo. Esa igualdad habla de la intensidad, ¿no? ¿Sí? Esta es la intensidad. Acordate que esta es la recta de acción de la fuerza. Bueno. Esta es la recta de acción de la fuerza. ¿Ok? Todo lo largo, para arriba, para abajo, todo. Esa es la recta de acción de la fuerza. La flechita, el sentido. Sentido hacia arriba y el sentido hacia abajo en este caso. Y la intensidad o magnitud de la fuerza es esta que va de acá hasta acá. ¿Ok? Entonces acá estamos en presencia de dos fuerzas que tienen la misma recta de acción, tienen igual intensidad y sentido contrario. ¿Sí? Entonces, la acción que me está ejerciendo este cuerpo, esta esfera, sobre este plano, me va a generar este plano, me va a generar en este plano de apoyo una fuerza de reacción que es de igual intensidad, pero de sentido contrario. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, chicos,